parte del nivel. Lo otro que quiero señalar acá, para que no se inhiban en las postulaciones, que no por tener RLs más bajos en las dimensiones, ustedes tienen menores probabilidades de adjudicar el financiamiento, ¿ya? Acá entendemos y nuestro objetivo general de la convocatoria es promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de empresas de base científica y tecnológica. Por lo tanto, entendemos que este nivel de madurez va a estar bajo en general o en su mayoría, sobre todo en la dimensión de TRL y probablemente aún más en las otras dimensiones. Así es que en ese sentido, por favor, lo único que les pedimos es que sean francos en señalar el nivel de madurez que se encuentra en las otras dimensiones, expresarlo en la postulación y ustedes nos cuentan qué van a hacer en el proyecto para avanzar en esos niveles de madurez. Ese es el único secreto, es la única receta. Lo que queremos es que tengan un autodiagnóstico lo más fidedigno posible y les reitero que lo único que se acredita es el nivel en el cual están hoy día, es decir, donde marcaron la clasificación verdadero en cada uno de los RL seleccionados. Les recuerdo que son 6 RL para que completen toda la planilla completa y también verifiquen que el radar, el gráfico que resulta de ese proceso, se exprese bien, ¿ya? Así que por eso también les señalo que puedan verificar esa hoja del Excel en el cual ustedes se pueden autoevaluar. Complementariamente, hay una página que se llama www.calculadorarl.cl en la cual ustedes pueden tener un informe mucho más completo y lo pueden adjuntar en la postulación, en los documentos anexos a la postulación. Ese documento en PDF es un proyecto, un trabajo que ha realizado uno de nuestros hubs, en conjunto, los 3 hubs de transferencia tecnológica, y sirve como un medio complementario para poder acreditar ese nivel de madurez. Quería responder al tiro completa la pregunta para efectos de poder ir avanzando con otras dudas que podamos tener y no se vuelva a preguntar este tema. Sí, hay que aclarar nomás cuál era la pregunta, quizás ahí no lo vimos. Están ahí, Ricardo preguntó sobre el autodiagnóstico de RL. Recordar que nosotros tenemos una calculadora en que está disponible para que ustedes puedan realizar esto. Y te estaba preguntando sobre si cada pregunta requiere un medio de verificación, que fue lo que respondió Esteban. Tengo otra consulta de Felipe Bianchi. Dice, ¿qué resultados se esperan en la categoría? Resultados de nuevas alianzas y acuerdos formales de colaboración nacional o internacional en materia de desarrollo y validación tecnológica, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, negocios o comercialización. Ya, ahí recordar que tenemos resultados obligatorios, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que ustedes van a encontrar en la postulación? Van a encontrar los resultados tecnológicos, por una parte, que es la médula, el corazón del Hola proyecto. María José, Van, hablas con Dery Fuentes. alguien comentó. Van a Bien, ¿y encontrar tú? resultados de propiedad intelectual, como parte Aquí estamos obligatoria de la postulación. Van a encontrar moviéndonos hacia resultados de algunas cosas. transferencia, colaboración y negocio. Oye, María José, Resultados, tengo una pregunta, Deri, mira, tiene el micrófono abierto. perdón. ya. Van a encontrar resultados de transferencia, colaboración y negocio, y resultados de fortalecimiento de capacidades. Y también van a encontrar una quinta categoría que se llama resultados de producción científica, que es opcional. Es el único que es opcional. Entonces, en esta clasificación de resultados, ustedes deben comprometer sí o sí resultados tecnológicos de propiedad intelectual, transferencia, colaboración, negocios y fortalecimiento de capacidades. Es la mezcla que nosotros queremos ver en cada uno de los proyectos. Con respecto a la colaboración, va a depender del desafío que ustedes tengan. Va a depender del nivel de madurez, por ejemplo, en lo tecnológico, va a depender del nivel de madurez en lo de negocio, y por lo tanto va a ser una respuesta, esa colaboración que ustedes van a corroborar o a programar en la postulación, va a ser una respuesta a una necesidad que ustedes van a abordar en el proyecto. Ejemplo, si yo necesito hacer una prueba técnica experimental en un laboratorio, un centro, con una universidad, con un centro de investigación o en una empresa, yo coloco esa colaboración como parte del proceso de desarrollo y de validación. Si yo quiero validar mi modelo de negocio y probar que la tecnología está más avanzada y quiero probarla en un mercado distinto, yo puedo hacer una colaboración con alguna entidad nacional o internacional para poder promover el valor de ese proyecto o de esa solución que hoy día están postulando. Por lo tanto, las colaboraciones, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que resuelva una brecha que tenga el proyecto en particular. Y eso la saben ustedes. Vamos con otra Sí, pregunta. vamos con la otra pregunta. Dice de Claudia Varas, dice, ¿es necesario crear anexos para cada indicador de madurez de la calculadora IRL o puede
solo explicar? En el Excel no hay que hacer anexos. Si es que van a adjuntar algún anexo, esperamos que lo hagan en la plataforma de postulación, los documentos anexos, pero solamente del medio de verificación del último nivel de madurez. Ya lo habíamos señalado. Ya, súper, muchas gracias. Aquí tengo otra consulta de Jonis Bravo. Dice, hola, por favor, ¿me pueden enviar la página para la postulación? Ahí le pido al Eso equipo si le puede copiar la página de Anit. de Anit, claro. Ya. Tengo otra pregunta de Mario Ibañez. Dice, buenos días. Para contestar a la consulta de tamaño de empresa, ¿es suficiente con la carpeta tributaria del Servicio Puesto Interno? Exacto, tal cual. Sí, esa es la que necesitamos que se adjunte. Muy bien. Nicolás Barría pregunta, ¿qué documento sirve para acreditar la categoría de microempresa? ¿Sirve el certificado de inicio de actividades que incluya segmento microempresa? Esto depende del año de creación de la empresa. Si la crearon el año pasado, van a tener que adjuntar la carpeta tributaria. Si la crearon recién, les va a servir el medio de verificación del Servicio de Impuestos Internos que acredita que recién la crearon, que el inicio de actividades fue en una fecha reciente y alguna declaración adjunta de eh, declaración de impuestos mensuales que ustedes pueden acreditar como reflejo del tamaño en venta. Cuando están recién creadas, es bien difícil que logren así pegarse un salto en términos de venta y que pasen directamente a ser mediana empresa. Pero igual les recomiendo que lo adjunten, hagan un compendio de documentos del Servicio de Impuestos Internos que les permita a ustedes adjuntar y acreditar esa situación. Ya, muchas gracias. Andrés pregunta, ¿la extensión máxima de las sesiones en el formulario de postulación incluye los enunciados o solo abarca el contenido? La extensión máxima del contenido, ¿no? Hay que borrarlo, las instrucciones se borran. Son guías nomás para ustedes. Podemos hacer una revisión rápida un poco de esos comentarios. Se eliminan, pero ustedes deben responder esas preguntas. Y ahí me voy al formulario como respuestas en general. Tomen en cuenta cada una de las preguntas guías para responderlas como se pide ahí en esas guías, de tal manera que ustedes tengan una completitud respecto a la información que se pide. Cuando se diseñó el formulario, nosotros pensamos en que eso venga. Por lo tanto, la rúbrica de evaluación es un espejo de ese formulario y por ende omitir, completar de forma inadecuada o incompleta, valga la redundancia, o no citar o no reflejar adecuadamente la variable que se está pidiendo, por ejemplo, el tamaño del mercado, las tasas de crecimiento, verificar en el fondo el origen del resultado tecnológico, que eso falte o se omita o sea incompleto, o colocar no aplica, que es una falla muy recurrente en algunos casos que lamentablemente los debemos dejar fuera de base, afecta a la evaluación y por ende los criterios de evaluación, que es el espejo, ¿cierto? Con el cual esto se valora, eh, tiene información que falta y por ende nosotros los dejamos inmediatamente fuera de base porque sabemos que ese proyecto va a tener un puntaje más bajo y que probablemente, dada la importancia de cada uno de esos contenidos, no valga la pena evaluarlo porque va a ser un proyecto que va a tener notas muy bajas y por ende lo dejamos fuera de base, está puesto en ese documento de bases. Así que les recomiendo responder cada una de las preguntas guía que están ahí de manera completa, no se pasen en lo posible, no se pasen del espacio de la limitación y como autoevaluación de ustedes, compárenlo con la rúbrica para efectos de poder tener una visualización completa. Eso significa hacer la postulación con tiempo, obviamente, un par de días antes tener la lista y poder hacer ese chequeo. Ya, y ahora le voy a pedir apoyo a Cristina para una Ya. pequeña Arancibia, no sé, ejecutiva, de una pregunta de Tomás Cerda. Dice, ¿el equipo de trabajo debe ser todo de la beneficiaria? ¿Puede la asociada aportar recursos humanos al proyecto? Efectivamente, todo el equipo de trabajo debe pertenecer a la sociedad, dado que a ella es a quien se le transfieren los recursos y por lo tanto desde ella deben salir también los pagos y las boletas honorarios requeridas por el equipo de trabajo tienen que estar a nombre también de la beneficiaria a la cual se le transfieren los recursos y que después tiene que declarar esos gastos.
Lo que sí puede ocurrir es que la sociedad entregue pagos pecuniarios al fondo del proyecto de tal manera que se puedan contratar a las personas, pero el contrato es entre la beneficiaria y el profesional. Ya, muchas gracias. Voy ahora a requerir de Rafael para apoyo aquí en la pregunta de Alonso Arriagada. Dice, en convocatorias anteriores se pedía que todo el equipo tuviera perfil de investigador en el portal de ANIT. Este año veo que la cambiaron, pero quisiera confirmar. Sí, Alonso, efectivamente, este año hubo un cambio y no es necesario que estén registrados con el perfil de investigador en el portal de ANID. Muchas gracias, Rafael, por tu apoyo. Muy bien, aquí quisiera el apoyo de Paula Marín. Andrés, hay una pregunta, dice, ¿existe un formato para las cartas de interés comercial? Un formato, si me puedes decir, Andrés, ¿cuál es la intención de la carta de interés comercial? Es la carta que tiene que venir firmada del asociado o son cartas complementarias? No sé, parece que se fue Andrés, pero para el resto, las cartas que son complementarias no tienen formato, pero sí deben indicar cuál es el interés comercial que tienen sobre la tecnología o sobre la empresa. Y las que vienen con asociadas deben tener un formato y donde incorporen el monto que corresponde. Muchas gracias. Ya, seguimos entonces con la pregunta de Nelson Cárdenas. Cárdenas dice, hola, buenos días. Quisiera saber si dentro de las personas que conforman el equipo se puede adjuntar una persona que estudió en la universidad pero que no tiene título. Ahí voy a pedirle apoyo a Paula Marín. Y si es así, ¿qué documentos se adjuntan? Las personas, ustedes tienen que ver cuál es el mejor equipo que conforma la propuesta. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, que tenga expertos y que tenga ámbito técnico y comercial, ¿ya? No es necesario que tengan PhD, que tengan una especialización o que sean titulados, pero ojalá tengan experiencia, que sea un equipo fuerte, porque hay un criterio que también los clasifica con nota. Entonces ahí van a poder tener menos nota o más nota dependiendo del grupo en general. Ya, así que para que ahí también trabajen bien cómo va a ser ese grupo, ya que les dé fortaleza más que una persona individual. Muy bien. Ya, acá yo no sé quién hizo la pregunta, no tengo el nombre de la persona, pero acá Cristina le voy a pedir un apoyo para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio para considerar honorarios o remuneraciones en el pago para el personal de emprendedores? El criterio que se señala en las bases es exclusivamente en cuanto al monto. Las bases señalan que se tiene un monto máximo de pago para cualquier profesional dentro del equipo de trabajo de 2.600.000 para una dedicación de 40 horas por semana. En el caso de tener una menor dedicación, se tiene que considerar un monto proporcional de acuerdo a las horas que se vayan a dedicar efectivamente, pero considerar que para 40 horas semana el pago máximo es de 2.600.000. Ya, vamos a aprovechar también, ya que es de la misma índole, Cristina, y para que nos apoye, Claudia Castillo dice, el personal científico técnico debe tener necesariamente un grado de doctor, aunque ya lo respondimos ahí con Rafael, pero Ujú. vuelve a recalcar. Sí, no, no es necesario que el profesional científico técnico tenga el grado de doctor. Se considera así que se sugiere que las personas tengan las capacidades y la experiencia necesarias para cumplir las funciones que sean encomendadas dentro del proyecto. Recordar que esta coherencia, las capacidades del equipo de trabajo, de las personas que están participando dentro del proyecto, son parte de la evaluación de la rúbrica, o sea, de la rúbrica de evaluación del proyecto postulado. Por lo tanto, hay que tener una coherencia entre el profesional que se coloca en ciertas funciones del proyecto y las capacidades que ese profesional demuestra para poder cumplir dichas funciones. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Rafael de Kairos. Dice, ¿qué documentos recomienda tener de respaldo para sostener la acreditación de TRL autoevaluado? Quizás ahí nos puede ayudar Esteban o Rafael.
Hola, sí, en este caso lo que se requiere para el caso de la acreditación del TRL deben sustentar de manera clara, ¿cierto? Y documentada las validaciones previas realizadas en el desarrollo de la tecnología que permitan acreditar efectivamente el nivel de TRL de entrada que tiene la EBCT para el concurso. Así que básicamente la descripción con todas las validaciones, pruebas, prototipos, etcétera, que se han desarrollado previamente a la postulación de este concurso y con eso ustedes respaldan y acreditan el TRL que está figurando en este caso en la calculadora. Está muteada, Paula. Era para que no se acoplaran acá los micrófonos. Ya, seguimos Ahí. con la segunda pregunta de Histomnin. Dice, en el caso de las horas que deben cumplir el director y el gerente de proyecto, es de 20 y 40 horas respectivamente. En un foro anterior escuché que estas se pueden fraccionar en 30 y 30 horas. ¿Eso es correcto? Eso es incorrecto, falso. La única dedicación que se puede fraccionar es en el rol de personal científico técnico, y ese personal científico técnico puede compartirla en dedicaciones mínimas. Esas dos personas deben cumplir una jornada completa, se puede fraccionar en una persona mínimo de 10 y en la otra 30. Y en proporciones que ustedes requieran, 20 y 20 puede ser, u otras combinaciones, pero que en un caso no sea menor a las 10 horas a la semana. Consideramos que una dedicación de un personal científico técnico menor a 10 horas no es un aporte significativo para una empresa o un emprendimiento que necesita el desarrollo y la validación de manera acelerada. Así que cuando ustedes hagan los acuerdos con sus equipos, establezcan que esa dedicación mínima del personal científico técnico efectivamente es al menos de 10 horas en un caso y 30 en otro caso. El gerente tiene que estar las 40 horas sí o sí bajo todo escenario. Y el director podrá comprometer una dedicación de al menos 20 horas por semana durante toda la ejecución del proyecto. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Aquí le pido apoyo a Paula Marín de una pregunta de Michelle Jaramillo. Buenos días. Dice, ¿puede una persona postular con dos proyectos como parte investigador científico, dividido las horas entre ambos proyectos? Un investigador científico, sí podrías, porque solicitan un porcentaje obligatorio para el proyecto. No hay restricción las bases, pero ojalá veas tu disponibilidad, el personal vea su disponibilidad, porque un avance de los proyectos en 12 meses es caótico para mantener varios proyectos a la vez, pero se podría. Ya. Aprovecho también, Paula, ahí para que me ayudes con la siguiente pregunta, que no sé quién la realizó, no tengo aquí el nombre, pero está hablando de la planilla de costo. En la planilla de costo dice, se habla de proporcionalidad en las remuneraciones del equipo. ¿Qué condición en concreto debe cumplirse? Dado que los diferentes profesionales, lo más lógico es que tengan remuneraciones diferentes. ¿Valor por hora diferente? Lo que existe en la planilla se pide la dedicación, el valor hora, indicar si es remuneración o otro sistema. Ahí aclarar que ustedes eligen como empresa qué sistema van a hacer, si van a ser todos contratados o todos honorarios o una mezcla de ambos. Ya esa es una decisión que la tienen que ustedes realizar, pero sí, después, si es un horario, después el analista va a revisar si son boletas de honorario y hay un contrato de honorario, así como el otro proceso. Y las proporcionalidades, ustedes pueden pagar 100% por el subsidio o 100% por la asociada o por la beneficiaria, ¿ya? O quieren hacer proporcionalidades. No hay ahí un margen correspondiente que nosotros exijamos. ¿Ya? De un monto por subsidio y un monto por asociado o beneficiaria. Si sale ahí es un ejemplo solamente. Ya, muchas gracias. Ahí también continúan con dudas en la planilla de costo. Ahí le voy a pedir también
es un poco más de lo mismo, diría yo, pero quizás para aclarar, Cristina, aquí dice Carolina de GTS, dice la planilla de costo 2026 hay una columna que dice honorarios jornada completa. Hay un valor por mes. Y otra que dice remuneraciones jornada completa, valor por mes. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Aunque ya algo lo mencionó la Paula, pero volvamos Ujú. a repetir. Sí, muchas gracias. En el caso de los honorarios, se considera aquí la contratación de personal que no existe en la empresa previamente y se contrata bajo la modalidad de contrato honorarios, en la cual se entrega una boleta de honorarios. En el caso que la empresa tenga personal preexistente, pero quiera dedicarle horas, lo que se tiene que hacer ahí es un anexo del contrato de trabajo señalando estas nuevas funciones y por lo tanto un aumento de la remuneración que ellos ya están recibiendo como parte de la liquidación de sueldo. Recordar que las bases señalan que los aportes que debe hacer la empresa postulante son siempre pecuniarios, esto es, dinero fresco dentro del proyecto y no aportes valorizados que ya existen dentro de la empresa. Por eso la diferencia entre honorarios y remuneraciones. Muchas gracias. Continuamos entonces. Acá tengo otra consulta, pero ya la respondimos en temas de la dedicación. Ramón Pérez dice, en recursos humanos obligatorios, ¿puede haber extranjeros? Por ejemplo, un cofundador como gerente. Ahí, Rafael, te pido apoyo. Sí, claro, no hay restricción respecto de la nacionalidad de los participantes en el equipo de trabajo. Lo importante es el compromiso que tiene que asumir el profesional o la persona que va a formar parte del equipo a través de las cartas de compromiso firmadas y también, obviamente, la participación efectiva. Muchas Rafael, gracias. disculpa, una precisión es que esta persona está sacando el RUT de inversionista extranjero en Chile, pero todavía no tiene el RUT y en el formulario se solicita RUT. ¿No hay problema con eso? No, Eh, tiene que tener. mm, Tiene que tener, sí, efectivamente. Ok, gracias. Esa es la única exigencia. Tiene que tener RUT, no importa que sea extranjero, pero tiene que tener RUT para poder efectivamente ingresarlo a el formulario de postulación. Ya, vamos a la siguiente consulta. Ahí, nuevamente seguimos con dudas con el respecto de la dedicación. Rocío Urtubey dice, con respecto al sueldo de director con 20 horas, ¿existe algún tope? Sí, tal como señalan las bases, el tope de sueldo para cualquier persona dentro del equipo de trabajo son 2.600.000 pesos para una dedicación completa de 40 horas por semana. Por lo tanto, en el caso de que se tengan 20 horas por semana, se debe entregar el proporcional a esos 2.600.000 pesos. En este caso sería el 50% de ese monto. Muchas gracias. Tengo otra consulta acá de Mario Cáceres. Dice que se contactó, ¿no es cierto?, con un gerente de una empresa que puede ser asociada, pero su consulta es que el gerente le dijo que no podía transferir recursos monetarios, pero podría apoyar en insumos para el proyecto, transporte, material. ¿Se puede tener ese tipo de asociados? Paula Marín, ahí te pido la ayuda. Ya, como planteaba Cristina, lo mencionó Rafael también, solamente son aportes pecuniarios. Si esos aportes de alguna forma ustedes pueden tangibilizarlo en aportes pecuniarios, sí. De lo contrario van a ser aportes valorizados. ¿Ya? Eso es lo que es la clave. Es la clave que ustedes, el asociado a la beneficiaria, tiene que demostrar su aporte pecuniario efectivo que se ejecuta durante el proyecto, ¿ya? De esa forma es la única forma que puede ser contabilizado. De otra forma va a ser valorizado. Si presta instalaciones, es valorizado, ¿ya? Pero si, por ejemplo, hace unas pruebas en la línea y ellos necesitan colocar materiales y ese material es tangibilizado a través de una factura, podría ser. Ya, pero es para específicamente para el proyecto. Muchas gracias. Ya, acá tengo otra consulta de Andrés. Ahí pido el apoyo de Rafael. Dice, ¿el nivel educacional del equipo emprendedor se coloca en la planilla de costo o solo se detalla en el compilado de currículum vitae? ¿Hay límite de extensión para este compilado, para los CV individuales? ¿Se recomienda algún tipo de formato o extensión para los CVs? Andrés, bueno, lo primero es que el nivel educacional no va en la planilla de costos, en la planilla de costos solo va el rol.
¿ya? El nombre del profesional o del personal y el rol que va a cumplir dentro del proyecto. Respecto de los CVs, claro, lo que nosotros no hay un formato ni tampoco recomendamos ningún tipo de formato. Lo importante es que traiga la información relevante respecto de la formación académica y tanto o más importante que eso, la experiencia relativa al área del proyecto o al rol en el proyecto en que va a participar. Así que en la planilla de costos solo el rol y el nombre y en el formulario adjuntar en el CV el detalle tal cual como te indicamos. Ya, muchas gracias, Rafael. Aquí pido apoyo a Cristina. Una consulta de Línea Muñoz dice, dos de las personas, científica y técnico de la startup, tienen además proyectos como IR de Fondesit. ¿Cuánto es la carga horaria y los incentivos? Estás muteada, Cristina. Ay, No sí, te pensé que había escuchamos. apretado el botón. Gracias. En este caso, lo que se debe considerar es lo que señala las bases de la Startup Ciencia sobre la dedicación mínima horaria de cada uno de los profesionales científicos tecnológicos y en cuanto al pago de los honorarios, el monto máximo y proporcional de acuerdo a esa dedicación horaria que tengan dentro del proyecto. Lo que es, en el caso de las bases de Startup Ciencia no presentan limitaciones sobre la participación en otros proyectos, pero lo que sí recomiendo es revisar las bases del Fondesit sobre las limitaciones que tengan esa convocatoria para otras convocatorias de la NID. Muchas gracias. Paula, y Sí, otra acotación, completa nomás. nosotros no tenemos incentivos, ¿ya? Exacto. Por si acaso. Sí. No es, si es que si bien estamos dentro de la misma subdirección, Startup Ciencia no tiene nada que ver con una idea, con un IT, ¿ya? Son otros instrumentos totalmente diferentes, con otros objetivos. Muy bien, continuamos entonces con Ramón Pérez. Ahí quizás Rafael nos puede ayudar. Dice, en operaciones debemos poner una fila por cada insumo, por ejemplo, de laboratorio, de kits, insumos plásticos fungibles, o podemos poner todo en una sola celda. Estamos Bueno, hablando de la planilla de costo. claro, en la planilla de costo, gasto de operación en un ítem que tiene varios subítems. Uno de esos subítems es fungibles. En fungibles, ustedes efectivamente pueden poner una línea o una fila para cada insumo que vayan a considerar, o pueden agruparlos para que no sea tan extenso, agruparlos por tipo, categoría, etcétera, ¿ya? Pero hay un subítem dentro de operaciones que se llama fungible y ahí deberían ir todos estos insumos, materias primas o materiales que ustedes van a necesitar para la ejecución. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Carolina Alves dice, en las actividades de difusión y de propiedad intelectual, ¿estas pueden ser subcontratadas a una persona natural o deben ser cotizadas con una empresa e institución? Y Paula Marín, te pido el apoyo. Paula, ¿me podrías repetir, por Ah, favor? Que perdón. tengo muy Ya. atrás. En las actividades de difusión y de propiedad intelectual, ¿estas pueden ser subcontratadas a una persona natural o deben ser cotizadas con una empresa e institución? A una persona natural en el caso que sea una consultora, ¿ya? Porque y sea por un tiempo breve, ¿ya? Ese es el concepto que sería en la subcontratación en la cuenta de operaciones. Si es por una persona que está permanente, debería estar en la cuenta de personal. Muchas gracias. Aquí pido apoyo a la Cristina. También otra duda sobre la planilla de costo de Danitza Ruiz. Dice, tiene una duda en torno al llenado de la planilla de costo. En el ítem de gasto de operación, en el caso de compra de insumos de laboratorio, en la planilla, en este ítem, exigen tener una subcontratación de institución. ¿Cómo se completaría la planilla en este caso de insumo de laboratorio? Gracias. No me queda completamente clara la Mm, pregunta, dado que nosotros no exigimos la subcontratación de una institución para la compra de insumos de laboratorio. Todas las compras deben salir necesariamente desde la beneficiaria debido a que ella es la que tiene que realizar los pagos y posteriores declaraciones de los gastos realizados durante la ejecución del proyecto. Y en el caso de la planilla de costos, tal como señalaba Rafael, existe una subcuenta llamada fungibles, donde ustedes pueden anotar todos los grupos de fungibles que van a ser utilizados durante la ejecución del proyecto y esos después ser comprados directamente a los proveedores de dichos fungibles. ya, muy bien. Aquí quizás tengo el apoyo de Esteban.
Esteban, ¿no puedes apoyar acá a la pregunta de Roberto? Dice, quisiera saber cómo conversa el enfocarse en una EBCT con un proyecto innovador y pedir un TRL mínimo. No te entendí la primera parte. ¿Cómo conversa el qué? El enfocarse, o sea, tener Ah, una base de empresa científica tecnológica con un proyecto innovador y pedir lo mínimo que nosotros pedimos para este instrumento, TRL 3 de entrada. ya. Claro, eso lo dijimos al comienzo y que le sirva a los demás que no se inhiban en la postulación. Por tener un TRL3, es decir, una prueba de concepto validada, ustedes deben escoger dentro de esa prueba de concepto algún atributo que tenga alguna potencial impacto, ¿ya? Ese atributo es un atributo técnico, ¿cierto? Un desempeño, eficiencia, eficacia, menores costos, algún elemento que ustedes consideren relevante, pero que después lo traduzcan, independiente del nivel de madurez de la tecnología, en variables de impacto social o económico social. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una vacuna más barata de la que hoy día se aplica, eso yo lo tengo que reflejar. Si tengo una vacuna que tiene más eficacia con respecto a la que hoy día existe, eso yo lo tengo que explicar respecto a los impactos sociales que se vayan a producir y a impactos a nivel de ingreso. Entonces, cuando ustedes hablen en términos de los atributos independientes del nivel de madurez, refléjenlo con una variable de impacto que acredite el valor del proyecto y lo reflejen. Lo mismo con las otras dimensiones. No por tener un RL más bajo, tienen menos probabilidades de ser seleccionados. Lo importante es la base y el mérito científico-tecnológico que tiene la solución que ustedes están proponiendo. ¿Ya? Muchas gracias. Acá pido apoyo a Rafael. Dice, Viviana Torres, ¿qué pasa si la empresa solo tiene inicio de actividades y no ha tenido movimientos? Está creado solo para el concurso. Bueno, cumple el requisito para la postulación. No se pide un requisito de ventas mínimas. En este caso, lo que se pide es que la empresa esté creada, que tenga su estatuto de constitución, ¿cierto? Y que tenga inicio de actividades. Por lo tanto, sí puede postular en esa condición y no le afecta respecto a la evaluación. Muchas gracias. También ahí aprovecho, Rafael, para que me pidas apoyo en otra consulta de Perdón, Esteban Lenovo. quería complementar. Sí, dile. ¿Quieres Sí, complementar, Esteban? justamente un mito también para derribar acá en las preguntas es que estas empresas no tienen que tener ventas y tampoco un historial patrimonial ni financiero previo. Por ende, tampoco va a afectar en la calidad de la evaluación que ustedes hayan creado la empresa el mes pasado versus otra que se creó hace 5 años. Así que lo importante es la tecnología y el mérito que tiene esa solución para poder complementar eso también, que me preguntan harto también en charlas cuando me ha tocado hacerlas afuera de Anita. Eso, Muchas gracias. Ya, vamos a continuar ahí, Rafael, con tu apoyo. Tengo una pregunta de Lenovo. Dice, en el formulario de postulación, en el punto 2.2, en su caso dice que se centraron solo en dos competencias y eliminaron la tercera columna. No hay problema con eso, ya que indica al comienzo que no se pueden modificar los formatos. Claro, lo que nosotros pedimos ahí es que sean al menos tres competencias, las que ustedes deben usar para el comparativo, ¿cierto?, de sus atributos. En el caso de que ustedes consideren que no tienen tres competencias, cosa que es difícil porque siempre existe competencia, ya sea a nivel nacional o internacional, más que eliminarla, déjenla en blanco, ¿ya? Para que no les afecte la eliminación y modificación del formato. Pero lo ideal es que traiga las tres competencias porque si trae menos, probablemente eso afecte la evaluación. Muchas gracias. Aquí pido el apoyo de Paula Marín. Hay una pregunta de Camilo Venegas. Dice, ¿es necesario que el equipo de trabajo ya se encuentre contratado por la empresa beneficiaria o se puede hacer una vez que sea adjudicado el financiamiento para el proyecto? Todo depende de la estrategia que ustedes van a hacer. También si esta empresa, como mencionaba Esteban, están recién constituidas, probablemente el equipo de trabajo lo van a establecer cuando se ha adjudicado el proyecto, ¿ya? Lo importante es que estas tres personas que nosotros pedimos como obligatorio estén permanentes en la empresa. ¿Ya? Ellos sean parte del equipo y ojalá del staff que va a estar en la adjudicación del proyecto y en la ejecución. Se recuerda que
la postulación se va a ver el mérito del equipo de trabajo. Por tanto, ese mérito va a tener una ponderación y eso se va a hacer en la adjudicación para que ustedes vean cuál es su equipo, el gerente, el director y el personal científico estén ahí comprometidos en la propuesta y en la ejecución del proyecto. Muchas gracias. Aquí pido ahora apoyo a Cristina Arancibia. Otra pregunta que nos llega desde la planilla de costos. Hay muchas dudas con la planilla de costos. Carlos Ojeda dice, ¿qué tan detallada tiene que ser la planilla de costo con respecto al ítem de operaciones? ¿Hay que adjuntar cotizaciones o basta con montos estimados para cada actividad que se propone? Gracias. No es necesario juntar cotizaciones dentro de la postulación del proyecto, así como tampoco estimaciones que se hayan hecho a partir de terceros. Lo que sí recomendamos es que ustedes tengan dichos documentos a mano al momento de construir el presupuesto, de tal manera que quede algo más coherente con los gastos que se vayan a realizar efectivamente durante el proyecto. Lo que sí quiero agregar es que dentro de la cuenta equipamiento, no la de gastos de operación, en equipamiento se debe sí detallar cada uno de los equipos que se van a colocar dentro de la planilla de costos, indicando modelo, marca y cualquier otra característica que permita individualizar y caracterizar por completo el equipo que vaya a ser adquirido, junto con un detalle, una explicación señalando por qué ese equipo va a ser comprado por el proyecto en lugar de ser arrendado. Ya, muchas gracias por la aclaración. Aquí quizás el apoyo de Esteban, aunque ya sabemos la pregunta, pero de Nelson Cárdenas dice, ¿se puede considerar dos o más logros al finalizar el proyecto? Como puede ser logros de ventas, patentes, por ejemplo. Claro, esto tiene mucho que ver con los resultados obligatorios. Ustedes al tener 4 tipos de resultados obligatorios, van a tener un entregable al final de ese resultado. Si es lo tecnológico, un logro va a ser un avance en un TRL. Si es propiedad intelectual, un logro podría ser el estudio de propiedad intelectual o de factibilidad de patente y la solicitud de patente. Si es una colaboración, podría ser un acuerdo, una alianza firmada con alguna de las entidades para hacer I+D, para hacer ingeniería o para hacer pruebas comerciales. Si es en temas de negocios y en la tecnología está avanzada, una venta inicial, chuta, para nosotros también es muy valorable y nos da cuenta de que el valor del proyecto o el valor que está produciendo el proyecto se está cumpliendo. Por lo tanto, también podría ser. Así es que, independiente del nivel que tenga el proyecto y su madurez y su avance, todos esos pueden ser acreditados como logros al final y se van a pedir y se van a programar en una plataforma en el cual ese resultado se va a poder acreditar al final. Así que la calculadora tiene mucho que ver con ello también, pero sí, efectivamente todo esto se debe acreditar, no es que se pueda, ni tampoco es deseable. Es obligatorio acreditar el logro a través de estos resultados. Muchas gracias. Aquí vamos a aclarar nuevamente, ya hemos hablado bastante del tema de las remuneraciones, pero Francisco Sánchez pregunta una duda que tiene el cálculo de remuneración en horas para el personal científico y tecnológico. Dice, ¿debe ser proporcional en referencia a los 2.600.000 máximo que se señalan en las bases? 40 horas, sí, 40 horas, tal como mencionamos, un profesional se le paga el tope. ¿Cuál es el tope de las bases? 2.600.000. Si va a trabajar 20 horas, tiene que ser la mitad, 1.300.000. Así que efectivamente es proporcional, tal cual. ¿Ya? Vamos a continuar. Acá quizás el apoyo de Rafael Rodrigo Rivera dice, ¿qué tan relevante es contar con un asociado para la empresa de base científica y tecnológica que tenga un proyecto en fase TRL4? Si bien la incorporación del asociado no es obligatoria, es recomendable como una alianza estratégica cuando ese asociado pueda hacer un aporte importante en el desarrollo del área de la tecnología que ustedes están proponiendo para el Startup Ciencia, o también en los aportes que puedan complementar, ¿cierto?, los aportes de la beneficiaria para completar la ejecución del proyecto. Así que es una decisión estratégica que corresponde al el equipo, a la empresa que va a postular, el decidir si anexa una asociada en estos términos, ya sea como una socia estratégica en el desarrollo de la tecnología o una socia estratégica en el aporte de los aportes pecuniarios que debe realizar. Muchas gracias. Continuamos acá
con la siguiente pregunta. Seguimos con el tema. Francisco Sánchez tiene muchas dudas todavía. ¿El director puede también contar con una dedicación de 40 horas? Cristina, te pido tu apoyo. Ahí está. El director puede contar con 40 horas semanales. Lo que las bases señalan y exigen es que el director tenga a lo menos 20 horas semanales de dedicación. Lo que sí exige, porque en 40 horas es el gerente. El gerente debe tener dedicación completa dentro del proyecto a ser ejecutado. Muy bien, muchas gracias. Acá tengo otra consulta. Johnny Bravo dice, ¿tiene una duda? Quizás aquí podemos complementar. Esteban me puede apoyar aquí con la pregunta, ¿ya? con la respuesta. Tengo una duda. Dice, mi proyecto ya está en una etapa muy importante. Está trabajando en Corfo, en Capital Humano y con una Universidad Católica del Norte. ¿Se puede trabajar con esta herramienta de la mano de Startup Ciencia 2026? Ahí quizás, si está por ahí Johnny Bravo, para aclarar si todavía tienen en ejecución el proyecto, sí o no. No sé si está por ahí. Ahí lo vemos, pero no está. No está Abre su conectado. micrófono. Claro, ¿a qué herramienta se refiere? No entendí esa parte. Yo creo que es startup. O sea, es poder Como postular a instrumento, a la... este financiamiento, por supuesto. Claro, Sí, y les va a pasar que Startup Ciencia va a ser complementario con otros fondos que ustedes van a tener que postular en etapas posteriores o que ya tienen algún desarrollo previo que tiene financiamiento público y por lo tanto acá es súper importante acreditar. De hecho, hay un documento que se llama Declaración de Duplicidad. Es importante acreditar si es que ya tienen un fondo y también en la trayectoria del resultado dentro del formulario deben describir este nivel de TRL, TRL4, por ejemplo, la primera parte la obtuve con un proyecto en otra fuente de financiamiento. Eso hay que escribirlo, identificar hasta dónde llegaron y cuál es el eslabón o la etapa o la posta que va a tomar Startup Ciencia como herramienta complementaria de financiamiento. Eh, y luego, en la estrategia de financiamiento, en el formulario, ustedes van a describir la estrategia que van a seguir después de Startup Ciencia, para efectos de poder seguir financiando el proyecto, ya sea lo ideal acá y a esta altura del partido es que sea con fondos privados y por lo tanto preparar e incluir un resultado que les permita preparar esa búsqueda de financiamiento de levantamiento de capital, básicamente. Sin perjuicio que van a poder seguir, obviamente, complementando el desarrollo con fondos públicos de otras agencias públicas que se dedican al fomento productivo. Nosotros nos dedicamos al fomento del desarrollo científico y tecnológico, mirando siempre en el fondo las variables que deben abordar a nivel de negocios o modelos de negocio. sí, ahí tienen resguardo nomás que no estén ejecutando el mismo proyecto con dos financiamientos y no Si tengan el tienen, mismo objetivo, objetivo. si tienen objetivos específicos iguales los dos Mm, fondos, por supuesto que está duplicado. sí, Si son complementarios los objetivos, eso tienen que declararlo y les cuento que nosotros hacemos una revisión en conjunto con Corfo, con así una es. parte de los programas, y por ende hacemos ese análisis de duplicidad durante el proceso de evaluación. Así que lo mejor es que lo declaren y así tenemos sanidad por ambos lados. ¿Ya? Sí. Bueno, seguimos la pregunta de Camila Navia. Dice, durante la ejecución del proyecto, ¿se puede cambiar el profesional con cargo director en caso de que fuera necesario? Quizás esa pregunta la voy a responder yo. Sí, se puede modificar, pero hay que tener mucho cuidado aquí con algo muy puntual. Si ustedes postulan al beneficio de directora mujer, debe continuar el cambio. Entendemos que son empresas que están recién empezando y que muchas veces cuando se adjudican ha pasado un tiempo, las personas ya no están, hay cambios, son dinámicos, son empresas dinámicas, no pueden estar los mismos, pero tiene que también la directora ser una mujer. No porque ustedes vayan a postular a tener un beneficio, van a poner a una persona de mujer como directora. Tiene que tener las capacidades, la competencia, y si la persona no puede, por a veces motivo, tienen que reemplazarlas también con una directora mujer. Si hay un cambio de personal de director o persona científico que no puede participar, por supuesto que se puede hacer el cambio una vez adjudicado. Ahí ustedes tienen que dar los currículos, ¿no es cierto? Si están de acuerdo con las capacidades y el ejecutivo la va a revisar y se puede realizar los cambios. Seguimos con la pregunta. Carlos, aquí tenemos otra de Carolina Álvarez. Dice, quizá ahí Paula Marín me puede ayudar ahora, pero más o menos parecido a lo que yo estaba comentando. Para calificar empresas lideradas por mujer, puede ser que solo la gerente del proyecto es mujer, cumple, o es el director del proyecto que deben ser una mujer. Ya, gracias por la pregunta. Hay tres causales.
que puede ser el beneficio. Si la directora es mujer, si el grupo el equipo de trabajo mayoritariamente son mujeres, o si, si la propiedad de la persona jurídica de la beneficiaria es mayor al 50+1, también es mujer. En el caso de que fuera gerenta, no se considera este beneficio. ¿Ya? Así que para que vean la estrategia. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la pregunta. Eduardo dice aquí, eh, quizás ahí Rafael me puede ayudar. Buenos días, dice. Si en la postulación se incluyen trabajos de pruebas y o ensayos de prototipo con potenciales clientes, ¿es necesario que estos acuerdos deben ser registrados con alguna carta de colaboración? Efectivamente, Eduardo, la carta con los compromisos, con los prototipos, con los desarrollos realizados con entidades públicas o privadas, es importante que vengan firmadas por esta entidad colaborativa que ustedes van a identificar y que sea anexada a la postulación. Eso le da más peso a esta colaboración y más peso también a la evaluación de su proyecto. Te voy a aprovechar también aquí, Rafita, que también Martisa Valdebenito tiene otra consulta más o menos relacionada. Dice, las cartas de recomendaciones, ¿qué relevancia tienen? No me refiero a los asociados, son recomendaciones. Claro, estas cartas, principalmente la importancia que tienen es poder certificar o acreditar de manera objetiva, ¿cierto?, que existe un interés real por parte de la industria o por parte de otras instituciones relacionadas al desarrollo científico-tecnológico en el prototipo, en el desarrollo de la tecnología propiamente tal, en las validaciones o en el producto final. Ya cualquiera de estas opciones es importante acreditarlas a través de cartas firmadas, como les digo, por las partes y donde se manifieste el interés, ya sea por participar de la colaboración o el desarrollo, o el interés por alguno de los productos o servicios que la beneficiaria va a ofrecer. Muchas gracias. Aquí Esteban, quizás necesito tu apoyo. Loreto dice, quiere una consulta para la acreditación de la propiedad intelectual del proyecto. ¿Serían válidos los acuerdos de confidencialidad? Sí, es una etapa en el lenguaje de los RL, es decir, de los niveles de madurez, es una etapa previa a la solicitud. Por lo tanto, debiera, si no me falla la memoria, debiera ser en propiedad intelectual un RL o un IPRL 2. Así es que sí, se puede, eso es lo que se debe señalar o adjuntar. Ya. Yo le contesto aquí la consulta a Guillermo Servando. Sí, la reunión y este taller de consulta está siendo grabado, por lo tanto va a estar disponible en la página web, tal como les mencioné al comienzo del taller, ¿no es cierto?, de postulación. En la misma bitácora va a estar disponible este taller de consulta. Continuamos entonces. Rafael Sangüesa dice aquí, apoyo de Rafael quizás, dice, hola, los colaboradores que no son asociados, no entregan aportes pecuniarios, ¿pueden ser parte del modelo de transferencia? Efectivamente, como mencionaba recién, respecto a las colaboraciones externas, ya sea por público o privado, pueden ser parte del modelo de transferencia a través de los distintos mecanismos, contratos de licenciamiento, por ejemplo, acuerdos de colaboración, de desarrollo, acuerdos de cooperación en las validaciones, etcétera. Así que efectivamente pueden ser parte de ese modelo siempre y cuando mantengan ustedes una formalidad en el cómo se va a operar con estos colaboradores. Manteniendo también, importante, respecto a una pregunta que recién se consultó, los acuerdos de confidencialidad con esos colaboradores, ya que es importante que ustedes protejan la tecnología, si es que no está protegida, al menos a través de estos acuerdos de confidencialidad, secreto industrial. Muchas gracias. Aquí voy a pedir el apoyo de Paula Marín. Carlos Madrid dice, la carta GAN debe reflejar todas las actividades para llegar a los hitos o basta solo con los hitos por ítem. Bueno, el formato de la carta GAN está por resultado, el tecnológico, el DPI, el de colaboración, después están los hitos y está el detalle de las actividades. No es necesario que describan todas las actividades, pero sí las más relevantes para que el evaluador pueda revisar cuál es la metodología o las acciones que ustedes van a realizar en esta propuesta para llegar a complementar los hitos y poder llegar al desarrollo del resultado.
¿ya? Así que es importante todas las actividades que sean relevantes. No detallar así cada una, pero sí lo más importante. Ya. Paula, aprovecho aquí también porque tienen otras consultas sobre la planilla de costo, más que nada en temas de recursos humanos. Ahí Luis Zorrilla dice, si una persona del equipo no es parte de la institución, esto quiere decir que él participa, entra como consultor externo y no en la planilla de recursos humanos. Es un No está, externo. es un Entonces externo pregunta que si no se es, puede. claro, no es de la planilla de ellos de recursos humanos de la empresa. Exacto. Exacto, ya. Para el proyecto podría estar la figura que va a participar en el equipo de trabajo, ¿ya? Por tanto, la va a contratar a lo mejor como honorario y le va a pagar honorario, por tanto, va a estar en la cuenta de personal durante los 12 meses como personal esa persona X, ¿ya? En el caso que también lo vaya a contratar como un consultor externo, tiene que ir en la cuenta de operación porque va a ser un subcontrato Perfecto. específico, ¿ya? Muchas gracias. Ya, seguimos acá. Rafael, yo creo que Lenovo aquí sigue con unas preguntas. ¿Todo el personal debe actualizar su currículum en el portal de ANIT? Ya respondimos Mm, que en esta no, convocatoria ya no era obligatorio, por lo tanto no es necesario que actualicen el currículum en el portal de NID. ya, muchas Eso gracias. sí, Paula, Sí, pueden subir el currículo en la plataforma de postulación. En la última parte de la sección hay una sección para subir todos los currículos. No hay formato. Lo que se pide es que si, por ejemplo, es el gerente que tiene que estar especialista en comercialización, se vea la experiencia en el área de comercio. ¿Ya? Y no hay requisito, ahora no hay que ocupar el portal para que ustedes sea más fácil la postulación. mm. Sí, recordar que a la diferencia de una idea, de un IT, tenemos otra forma nosotros de postular. No es necesario que estén completados en el portal del investigador, ¿ya? Pueden subir su currículum vitae en anexo, como dice Paula Marín. ¿Ya? Muy bien, seguimos acá con otra. Paula, voy a pedir tu apoyo aquí también. Aquí tienen una duda. Yurei Marcela dice, entendí que las empresas asociadas no pueden proveer personal al proyecto como aporte pecuniario. ¿No sería posible incluir un anexo de contrato? Las personas preexistentes no pueden aportar aportes pecuniarios. Por eso que no podrían ser contratadas. Tampoco nosotros tenemos el sistema de incentivos. Es por esa razón, ¿ya? Pero si ustedes, en la empresa asociada o la empresa beneficiaria, va a contratar a alguien específicamente para el proyecto y va a hacerlo como aporte pecuniario, lo puede realizar. Ya, muchas gracias. Acá pido el apoyo aquí de la Cristina. Ramón Pérez dice, en el caso de pago a consultor extranjero, ¿se puede pagar por PayPal? Si es consultoría, ¿va por operaciones ese gasto? Creo que ya algo mencionamos. Ujú. Gracias, Paula. En el caso de una consultoría va a depender mucho sobre lo que se hace esa consultoría y el tipo de dedicación que va a tener. Si es un aspecto puntual del proyecto que tiene una dedicación mínima, por ejemplo, un mes, esto se podría considerar como una subcontratación y en ese caso iría como gasto de operación. Pero al contrario, si lo que se desea es contratar un consultor que va con una cantidad más o menos significativa de horas mes a mes durante toda la ejecución del proyecto, apoyando directamente a todo el equipo de trabajo, en ese caso se consideraría entonces también ese profesional como parte del equipo de trabajo. Entonces va a depender mucho de las características que esa consultoría podría tener. En el caso en lo relativo a el pago a través de PayPal, esa es una consulta que se tiene que realizar al Departamento de Gestión Mm, Financiera sobre las formas en las cuales se puede declarar los gastos relacionados con el proyecto. así es. Muchas gracias, Cristina. Acá tenemos otra pregunta. Quizás Rafael nos podría ayudar. Es de Rafael Sangüesa. Dice, si la tecnología aún no está completamente desarrollada, ¿cómo es aceptable que se debe abordar el modelo de negocio, considerando que al terminar el proyecto no estará lista la tecnología para salir al mercado?
Gracias, Paula. Sí, esta es una pregunta bien importante, ya que Mm, la mayoría de las postulantes consideran que este fondo es solo para desarrollar la tecnología y en realidad no es así. Lo que a nosotros nos interesa es que la solución que ustedes están proponiendo, que apunta a solucionar un problema o satisfacer una necesidad, sea rápidamente probada o validada en un entorno relevante o real, ya que de esa forma ustedes van a poder tomar las acciones necesarias antes de que la tecnología esté terminada, porque si la tecnología terminada sale al mercado y aún no ha sido probada, validada, probablemente es que no dé cuenta de aquella necesidad. Por lo tanto, es sumamente importante desarrollar y elaborar un modelo de negocio que dé cuenta de estas validaciones, de estos momentos en los cuales se encuentra el desarrollo de la tecnología y que les permita a ustedes tener una estrategia para salir al mercado con las validaciones ya realizadas en este entorno relevante al cual ustedes apuntan. Así que es sumamente importante el desarrollo del modelo de negocio. Nosotros lo consideramos prácticamente como una obligatoriedad presentarlo en todas las postulaciones o al menos comprometerlo como parte del desarrollo y los resultados a alcanzar durante la ejecución. muy bien, muchas gracias, Rafael. Continuamos con la pregunta aquí. Cristina me puede ayudar. Aquí dice, Michelle Fernández dice, estimados, ¿cómo confirmar que uno trabajador será la cantidad de horas que le corresponde? ¿Me podría dar un ejemplo? O sea, en el fondo es cómo registrar. Ujú. De hecho, las bases señalan que la beneficiaria del proyecto adjudicado debe llevar un sistema de control de asistencia de todos los miembros del equipo de trabajo. Ese sistema de control lo decide la beneficiaria, pero debe llevarlo también en caso de que se le solicite durante la declaración de los gastos incurridos. Muchas gracias. Aquí una consulta de Esteban que nos puede apoyar. Lenovo de nuevo dice, en nuestro caso obtuvimos certificados TRL con la Universidad Federico Santa María. ¿Así no es necesario la autoevaluación o igual se recomienda? Es obligatoria adjuntar la calculadora en el Excel. Ese documento se descarga y se completa. La evaluación que hizo con la Universidad de Santa María la debe acreditar en la postulación como medio de verificación, ¿ya? Muchas gracias. Y esto es para todas las dimensiones, las 6. Muy bien. Acá tengo otra consulta. Quizás Cristina nos puede ayudar ahí. Fernanda dice, ¿hay impedimento de que una persona que tenga un contrato de 44 horas pueda ser parte del equipo con un rol de 20 horas? Eso va a depender mucho Mm, del profesional que estamos hablando. En el caso del director, que requiere a lo menos 20 horas de dedicación semanales, es complejo que puedan tener otro trabajo con 44 o a tiempo completo. En el caso del gerente no se puede. En el caso del científico tecnológico es complejo debido a que sus funciones, realizarlas durante la noche, durante los fines de semana, tampoco es muy compatible con lo que ellos deben hacer dentro de las responsabilidades del proyecto. Un consultor, por ejemplo, podría ser evaluado, pero todo eso que debe de quedar detallado dentro de la planilla de costos. Sin embargo, señalo que no obstante todo lo anterior, se debe ajustar siempre a las limitaciones entregadas por el Código del Trabajo en cuanto a la dedicación horaria que puede tener cada trabajador en las empresas que él esté trabajando. ya, muchas gracias. Quizás ahí vamos a pedir ahí el apoyo de Esteban. Tengo otra consulta con respecto al RUT de extranjero aquí para que lo podamos aclarar. José Luis Melo dice, solo para confirmar, si un miembro potencial del equipo es extranjero y aún no tiene residencia en Chile y tampoco RUT, pero dice, lo tramitará entre hoy y la adjudicación, en ningún caso puede ser incluido como parte del equipo. Ya, eso es lo que tenemos que aclarar. Si puede Mm, ser incluido como parte del equipo. así De es. hecho, las capacidades y el conocimiento que ustedes pongan al servicio del proyecto las pueden obtener a nivel local, por supuesto, pero también desde afuera. Alianzas o prevínculos que ustedes hayan desarrollado se pueden sumar a los proyectos. Por lo tanto, a efectos de los pagos y efectivamente para evaluar el proyecto, es deseable que él tenga la posibilidad después de recibir ese pago acá. Y para eso hay que hacer varios trámites, pero para efectos de atraer conocimiento que esté al servicio del proyecto, por supuesto que lo pueden identificar. Lo importante es no dejarlos NN, es otra tips, digamos, un poquito colateral a la pregunta. No Mm, dejen personal NN porque no lo podemos evaluar o el panel no lo puede evaluar objetivamente y por ende ese rol queda como neutro. Y justamente lo que queremos acá en Straps
ciencias, poder evaluar las capacidades que van a entregar cada uno de los integrantes a los desafíos que cada proyecto tiene. Por lo tanto, identificarlo, si son nacionales, extranjeros y de las disciplinas que nosotros buscamos que los proyectos implementen, identifíquenlas bien con claridad y también sus capacidades para el proyecto. Eso. Gracias, Paula. Sí, solo hay que es súper importante que tenga RUT cuando estén adjudicados para poder hacer los pagos. Eso es todo. Más un tema administrativo, Y todo. más Sí. que de capacidad. Ya, acá también aprovecho, Esteban, para tu apoyo aquí. De Lilian Muñoz dice, la acreditación de TRL puede ser a través de papers científicos en los cuales los personal científico y técnico estén como autor. Excelente la pregunta, le agradezco un montón. Efectivamente, para acreditar las etapas más tempranas o de validación temprana, acreditarlo a través de una publicación es súper importante, pero la publicación tiene que ser del equipo. Si yo voy a acreditar y voy a tomar una publicación de un tercero y voy a decir que esto, tal cual está, es un TRL3 o 4, por ejemplo, no tiene ningún mérito, porque es de alguien que no es parte del equipo ni de un tercero. Esto debiera ser siempre y cuando la publicación pertenezca al equipo y en el fondo se acredite el dominio técnico de esa solución en ese nivel por parte de los integrantes de este equipo, ¿ya? Para efectos de poder. La bibliografía que ustedes puedan citar de tercero siempre bienvenida y de hecho es parte de las buenas prácticas de un instrumento como este, pero para efectos de acreditar el nivel que el equipo ha desarrollado, debe ser de autoría del equipo o de alguno de los integrantes del equipo. Ya, muchas gracias. Aquí solicito a Paula Marín si me puede apoyar. A Roberto la pregunta dice, ¿un académico, jornada completa, puede ser director de proyecto y declarar 40 horas en el concurso, o sea, en la postulación? No podría porque las bases solicitan que a lo menos 20 horas semanales debe dedicar al proyecto. Muchas gracias. Ok, seguimos con las consultas también aquí. Quizás también te aprovecho, ya que es de la misma índole en temas de hora y dedicación. Michelle Fernández dice, consulta, y como asesor, 5 horas y un personal técnico de 35. No entiendo bien la pregunta, pero no Quiere sé si está combinar por las ahí. dedicaciones Yo creo. Si quiere combinar dedicaciones, a lo menos uno tiene que cumplir con 10 con horas, 10, claro. no 5. No me puedes poner 3 y uno diga 5, 5 y el resto no. Uno con 10. Así es. Ya, Uno con 10 y el bueno, otro con 30. Ese en el rol obligatorio. Si tienen más científico o más personal científico técnico, que ahí ya cumplan. pueden empezar a especular con dedicaciones menores. Pero la obligatoria tiene que ser 30 10 en el caso que sean dos, o al menos 40 horas como dedicación completa. Cumplí con el mínimo. Si tienen más personal, podría ser con 5 horas. Bienvenido, sí, siempre bueno y le podemos pagar incluso todo lo que quieran. Claro, y además el cumplimiento del mínimo tienen que venir con nombre y apellido. El rol mínimo que piden las bases deben venir con nombre y apellido. Así es. Sí, ya, aquí voy a pedirle apoyo a Cristina de Jonathan Ford. Dice, mi consulta respecto a la adjudicación. En caso de lograr, la cual tengo entendido se sabe en marzo de 2026, Startup Ciencia, ¿hay problemas con haber adjudicado y ejecutar el Fondecí postdoctoral, la cual la resolución va a salir en enero de 2026 por parte del gerente o director de la startup? En este caso, por lo menos por parte de la convocatoria Startup Ciencia, no existe limitantes para que los miembros del equipo tengan también adjudicados otras convocatorias dentro de la NID. Lo que sí se debe tener cuidado es sobre la dedicación de horas Mm. mínimo exigido tanto para el gerente y el director respecto a lo que también está exigiendo este Fondesit postdoctoral y aquellas limitantes que pueda tener el propio Fondesit dentro de sus bases sobre la adjudicación de otros proyectos de la NID. Ya, muchas gracias. Consulta para Cristina. Eh, Tengo un view que estoy en proceso de cierre. ¿Eso afectaría la postulación del Startup Ciencia? Si está cerrando, no. Ya, ok. Gracias. Lo otro, saber si es continuidad. Y si Mm, es continuidad, todos los resultados del view deben estar clarísimos en la en la trayectoria para Startup Ciencia. Ok, gracias, ¿Ya? Esteban. Ya, seguimos entonces. Acá tengo otra consulta de Rafael Sangüesa. Dice, em,
ahí quizás Rafael me puede ayudar, dice, si en la postulación proponemos incorporar tesistas de magíster o a doctorado, ¿es necesario que de antemano estén individualizados o basta que se mencione en el área o la pregunta de investigación que deben abordar? Bueno, la obligatoriedad de que estén individualizados es para el equipo mínimo. En este caso, idealmente también que estuvieran individualizados. Si aún no los tienen con nombre y apellido, al menos poner el rol o de qué se trata o cuál sería la función que cumplirían dentro del equipo de trabajo y del desarrollo de la tecnología. Muchas gracias. Acá hay otra consulta de Daniel Can que dice, para el personal científico, ¿se puede tener 2 personas de 40 horas? La respuesta es sí, se puede. Recordar que debe cumplir el mínimo, el año que hablaba, mínimo 10 y, ¿no es cierto? O 30 y 10 o uno que cumpla todas las 40 horas. ¿Ya? Por lo menos, si tienes 2, ya estás sobrecumpliendo, así que estás bien, pero tienes que cumplir con el mínimo. Después que hay otra pregunta, dice el laboratorio ICT, dice, en esta convocatoria, ¿es necesario contar con una entidad patrocinadora, Rafael? No, no es requisito ni obligatoriedad de tener ningún patrocinante para Startup Ciencia. Muy bien. Aquí pido el apoyo de Paula Marín, dice Nicole Krum, dice consulta, contratos. ¿Qué pasa con contratar a honorarios, pero cumplir con horarios establecidos, ya que no son compatibles según entiendo? Bueno, en este caso, lo que se requiere para los contratos honorarios es básicamente, no es una dedicación horaria, sino que tiene que ver con el compromiso del cumplimiento de metas o de tareas asignadas. Por lo tanto, un contrato a honorario efectivamente no requiere de un cumplimiento horario, salvo que haya un acuerdo entre las partes, pero no hay obligatoriedad. Los contratos honorarios más bien se centran en el cumplimiento de metas, labores o trabajos que son asignados a la persona que va a desarrollar esta tarea. Ya, ahora sí, Paula, te apoyo. Rodrigo Ávila dice, si tengo 4, hay muchas dudas con el tema de las contrataciones y la dedicación. Si tengo 4 profesionales, CIT, uno con 40 horas a la semana, jornada completa, ¿pueden los otros 3 profesionales contratarse por 10 horas a la semana? Por supuesto, porque ya cumplió con el primer requisito, que el profesional científico obligatorio ya tiene las 40 horas. Y los otros pueden tener, todos pueden tener 40 horas, hay unos que hacen una mezcla de 10, de 5, según la especialidad. Lo importante es que el equipo sea multidisciplinario en el personal científico. Ya, acá hay una consulta, Esteban, que si bien no es de nosotros, creo yo, más financiero, pero quizás habría que responder a Claudia Castillo. Pregunta, ¿es verdad que deben tener un aval? Perdón, estaba muteado. No, falso, un mito urbano. No hay que tener aval. Al momento de la contratación del proyecto y dependiendo de la evaluación que hagan las instituciones que entregan garantía, que es un requisito para el giro, ya estamos hablando en abril del 2026, ahí, de acuerdo a la evaluación de cada uno, es probable que pidan algún tema de resguardo a la institución con la cual ustedes cierren esa adquisición de esa boleta de garantía eh, o equivalente. Así que mito y no es necesario adjuntar ningún aval ahora en esta etapa. Ya, Disculpa, Esteban, me refería justamente a las garantías. No, mito total. No hay que tener un aval ni en la postulación y va a depender de tu evaluación financiera de la empresa y de las mm, personas que constituyen la empresa, pero es un tema ya de marzo a abril. Así que Ok, por ahora no va a estar tiempo en eso y hay que concentrarse en la calidad del proyecto. ok, gracias. ¿Ya? muchas gracias. Ahí Rodrigo Vidal, quizás el apoyo de Paula Marín, dice, en caso de adjudicado el fondo, ¿es posible cambiar parte del equipo que figura en la postulación antes del inicio de la ejecución del proyecto? Por ejemplo, si el director o el gerente se retiran del proyecto.
Es posible, ojalá no deseable, porque como ya lo habíamos planteado, hay una evaluación sobre el equipo de trabajo, ya, pero también se entiende que todo está, ustedes postulan y el que adjudiquen, pasa mucho tiempo y muchas veces el gerente o el director migra hacia trabajos más estables, ya. Es posible, se hace un proceso y se hace el cambio de director o de gerente. Tiene que mantener las mismas condiciones, o sea, si prometió 20 horas, son 20 horas. Si postuló con mujer, tiene que ser mujer la directora. Ya eso tienen que ir cumpliendo y la experiencia que posea el currículum a revisar, el que va a hacer el cambio, el reemplazo también tiene que mantener más o menos la misma experiencia. Muchas gracias. Ahí, Esteban, te quiero un apoyo, otra consulta de Camila Nadia. Dice, una persona que está financiando con una subvención de inserción en el sector productivo, ¿puede asumir como director, siendo que ambos proyectos tienen objetivos complementarios? Mira, la respuesta más básica es sí, pero la inserción la está haciendo en otra empresa que es distinta al emprendimiento, entonces ahí me pregunto temas de pertinencia. Mm, O es la misma startup a la cual está postulando, él va a ser director. Si es así, se puede. El tema es que inserción le está pagando el sueldo a esa persona mm. y por ende no debiera tener sueldo en Startup Ciencia. Entonces, para efectos de evitar duplicidad de pagos desde la NID o de Corfo, no sé si la inserción es de Corfo o es de la NID, más allá de eso, él debiera o ella debiera destinar los montos de remuneraciones, porque ya se le está financiando, a otros ítems del proyecto. Pero, y además explicar por qué es complementario también. No sé si se No entendió. sé si Cecilia está se por ahí. llamaba. Sí, muchas Camila, gracias. Lo entendí. Camila. Camila, ya Camila, súper. Ya. Aquí hay otra pregunta y voy a pedir el apoyo de Rafael. Claudia Vargas dice, el 15% de cofinanciamiento, cuando se tiene un proyecto como empresa asociada, ese 15% se complementa entre beneficiaria más asociada o hay algún mínimo para asociada adicional a ese 15%. No, el cofinanciamiento, en el caso de ir o venir el proyecto con una asociada, puede ser íntegramente aportado por esta entidad asociada o en proporciones con la beneficiaria. ¿Ya? No hay una limitación respecto a los porcentajes, solamente que se debe cumplir con el 15% que debe ser pecuniario, como ya se ha explicado, no a través de valorizados o pago de remuneraciones preexistentes. Se puede repartir ese 15% entre la asociada y la beneficiaria en las partes que ustedes determinen o todo para la asociada. Ya, muchas gracias. Acá tengo otra consulta de Alan González que tiene tres preguntas. La primera es, ¿existen conflictos de interés entre los participantes del equipo obligatorio? Por ejemplo, la directora tiene un vínculo con el personal científico tecnológico. Pregunta 2, ¿el personal científico puede estar participando hoy activamente de otros proyectos de otros fondos como Fondesit? Esteban. Sí, siempre y cuando la dedicación del Fondesit se lo permita, sabemos que Fondesit es bien restrictivo respecto a otras labores, va a Mm, depender de la convocatoria y por ende tienen que chequearlo en las bases de Fondesit. Por nuestro lado, bienvenido. Todo lo que sea investigación básica que se venga a la investigación aplicada y al emprendimiento de base científica tecnológica lo vamos a aceptar. Son más flexibles nuestras bases en ese sentido. Lo que deben chequear es entonces con el otro fondo y ver si eso les permite. Y también en el entendido que la ejecución de Startup Ciencia empieza a partir de abril del 2026. Por lo tanto, habría que chequear el ciclo del proyecto de Fondesit cuando concluye, para efectos de que esa dedicación se libere. ya, y aquí también quiere saber si hay un problema entre la directora, tiene un vínculo con el personal científico tecnológico. Vínculo familiar o de alguna relación, No no lo hay menciona. impedimento, no lo menciona, y tampoco importa tanto en rigor. Sí, normal, eso ocurre en algunos casos de startup, así es que por ese lado no habría dificultad, no Ya. está en las bases.
Hay otra pregunta más del mismo Alan. Dice, en el caso de un TRL bajo y por lo tanto validaciones de prototipo en ambiente real, la persona que se le entrega el prototipo para su uso, validación, ¿será considerado como subcontrato o gasto operacional? No participaría de los 12 meses de desarrollo del proyecto. Claro. ¿Lo puedo responder yo también? ¿Sí? Sí, en rigor eso va en el ítem de operaciones, subítem, operaciones, y en la planilla también van a encontrar la subcontratación, como el desglose de esa operación, de ese gasto de operación. Así es que va ahí. Lo único que les pedimos cuando subcontraten algún elemento crítico del proyecto, que esa información, el resultado de ese trabajo, se transfiera a la startup. Muchas veces nos ha pasado que esos subcontratos que hacen un experimento crítico, luego no viene como de vuelta de una capacidad de la empresa y por lo tanto cuando queremos volver a rehacer la prueba, eh, no hay nadie en la empresa que sea capaz de abordarla, incluso de elaborar los términos de referencia para un reintento. Por ende, cuando ustedes subcontraten aspectos cruciales de la tecnología, busquen en el contrato o en el subcontrato, en los términos que ustedes firmen, que se transfiera ese conocimiento hacia la empresa y la manera en que eso se validó y el personal interno, digámoslo así, que con la información lo más completa posible e incluso como una capacidad que ustedes puedan acreditar. De hecho, lo pueden colocar como un resultado en las capacidades, que es uno de los 4 obligatorios. Ya, muchas gracias. Rafael, ahí te voy a pedir el apoyo de Paulina Ríos. Dice, hola, sobre el equipo, ¿se debe individualizar a los 3 principales o a todo el equipo? Si es que serán más de 3, es decir, nombre, CV, etcétera, o parte de los 3 principales pueden ser NN. Voy a partir por el final. Ninguno de los tres principales obligatorios puede ser NN. Eso los deja con una muy mala evaluación del equipo, puesto que no se pueden verificar las competencias, ¿cierto?, respecto del equipo que va a ejecutar el proyecto. Así que al menos esos tres deben venir identificados y deben venir con su CV y con toda la información que permita acreditar, ¿cierto?, su experiencia, sus competencias y capacidades. Respecto del resto del equipo, idealmente también identificado con sus respectivos currículum. Si no es así, al menos identificado en la planilla de costo con el rol o función y los montos asignados para la ejecución de ese rol o función en particular. Muchas gracias. Acá nos vuelven a consultar, tienen dudas con el tema del aporte pecuniario. Y te pido de nuevo, Paula Marín, Raúl Fuentes dice, hola, ¿puede el aporte pecuniario ser aportado solo por la empresa asociada o sí debe la empresa beneficiaria aportar recursos catch? Sí, puede solamente ser por aporte de la asociada. Ya, ahí ustedes ven la mezcla, a veces hay postulaciones que vienen 100% aporte de la asociada, o si no un 50, a veces un 90, 10, ahí ustedes ven el porcentaje. ¿Ya? En el caso que solamente sea la beneficiaria que va a aportar aportes, no se va a considerar la asociada, porque la asociada sí o sí, si es opcional, debe aportar aporte pecuniario. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí quizás el apoyo del Esteban, Carlos Madrid, dice, si un proyecto ha sido financiado o está siendo postulado a otro instrumento público, pero en una etapa más temprana, ejemplo, pasar de TRL3 a 4 y con alcances diferentes, ¿es duplicidad si la postulación de Startup Ciencia pasara de 4 a 6? No, pues la respuesta está en la misma pregunta. No es duplicidad porque son alcances diferentes y por ende son objetivos específicos diferentes. Así es que en rigor, así como está planteada esta pregunta, no es duplicidad, son proyectos complementarios, uno en una etapa más temprana y uno en una etapa más avanzada. Así que tener resguardo nomás ahí después cómo se reporta en cada uno de los fondos. Y una recomendación que Mm, en el título, en el resultado, en los objetivos y en el resultado, identifiquen que están en una etapa distinta. No son los mismos objetivos, mm. ya no son los mismos resultados. Y no es el Exactamente. mismo título. Así que ahí lo identifiquen para que se vea este trance entre un TRL antes que avanzaron y lo que están proponiendo ahora. Ya, ahí aprovecha Paula Marín para una consulta que tiene acá de personal. Dice Roxana López, ¿puede el personal administrativo, director, gerencia, etcétera, tener también rol de investigador? ¿Quién va a responder?
Yo, ¿Ya? no, el director tiene que ser director, el gerente tiene que ser gerente y el personal científico tiene que ser personal científico. Muchas gracias. Acá, una pregunta aquí para Rafael, de Karin Vergara. Dice, buenos días. Nuestro proyecto pretende avanzar desde TRL 5 a 7, más que el desarrollo de la tecnología. Lo que necesitamos es un conjunto de subproductos, procesos y estándares de fabricación para alcanzar el TRL 7. ¿Esto calza con el foco del concurso? Y de ser así, ¿cuáles son los puntos que nos debemos enfocar de antemano? Sí, el avance de TRL5 a TRL7 claramente calza con los objetivos de este instrumento programa. Respecto a la focalización, lo que ustedes tienen que enfocarse en este caso para este TRL7 es lograr las validaciones pertinentes en ambiente real, ¿cierto? O ambiente controlado que pueda de alguna forma acreditar este avance de TRL, es decir, que sean en un ambiente simulado dentro de la industria o en condiciones simuladas de campo, para poder tener ciertas validaciones que les permitan escalar y llegar al mercado con un prototipo ya aprobado. Por lo tanto, el foco tiene que ver más que nada con el tipo de validaciones que ustedes deben realizar sobre estos subprocesos, productos y estándares de fabricación. Ya, muchas gracias. Tenemos varias consultas, pero la verdad ya vamos finalizando, así que voy a escoger a dos acá, ojalá unas que no se hayan repetido. Em, y las demás también mencionar que todas estas vamos a tenerlos disponibles, esta grabación igual, se las vamos a tratar de enviar o también van a tener disponible en la página web del concurso. Ya, aquí vamos con una. Em, Aquí Esteban, Evita Durán, ¿puede ser una empresa tecnológica, una EBT, o debe ser una EBCT con investigación? Ya, es buena pregunta, surge mucho a nivel académico eso. Mm, Eh, pueden ser hoy día EBT, como se llaman, ¿cierto? Pero querer desarrollar el componente científico dentro de las competencias de la empresa es parte de Startup Ciencia, por lo tanto, pueden, a pesar de ser EBCT, o perdón, EBT, proponer un proyecto que tenga una base científica y desarrollar una capacidad que el día de mañana las pueda catalogar como EBCT, así que bienvenidos a aquellos que quieran migrar y ampliar la I+D al interior de la empresa, del emprendimiento, para que se pueda fortalecer ese aspecto, así que por supuesto que puede postular. ya, y acá escogí otra que no ha salido mucho y que también es buena. Dice Danilo Granato, dice, tenemos un proyecto de bienes públicos en Corfo, que no está relacionada con el proyecto I+D. ¿Es necesario incluir en la declaración de duplicidad? No, yo he ido respondiendo, creo que esa la Mm, respondí. Yo he ido respondiendo, Paula, algunas preguntas para poder ir resolviendo esta cola de preguntas que tenemos y verlas al tiro. Así que ya la respondí y no, si no tiene relación alguna con el proyecto Startup Ciencia, no vale la pena que lo acrediten. No vamos a poder hacer nada con ese proyecto previo para evaluar trayectoria o ya. cómo se olvidó. Voy a escoger dos aquí, te voy a pedir apoyo. Aquí dice, Edmundo, en la autoevaluación de nivel tecnológico, ¿se puede usar el reporte de la calculadora de la plataforma Haptech, Know-how y Apta? También lo respondí, la obligatoria es el Excel, lo otro es complementario y yo lo recomiendo que lo hagan porque además genera recomendaciones en el informe, en el PDF que les sale y además quedan registrados en esa plataforma también. El obligatorio es el Excel, la calculadora que está adjunta en la plataforma de postulación, el otro lo pueden adjuntar como elemento adicional. Pero, pero es bueno que lo usen y la conozcan, calculadorarl.cl, esa es la página web. Ya, tengo otra pregunta aquí de Darwin Pontigo. Dice, ¿el video del proyecto será mostrado a personas en algún contexto fuera del proyecto? Lo consulto para saber si puedo poner imágenes sensibles para la novedad de mi solución. Perdón, esa es para, ¿cuál era la pregunta? ¿El Me- video del proyecto será mostrado a personas en algún contexto fuera del proyecto? El link en el cual El link, ustedes el que suben sé. el video es público, porque lo hacen en plataformas como YouTube, Vivo u otras que es de acceso libre. Por lo tanto, la recomendación ahí es no colocar algo que podría afectar la propiedad intelectual. Hagan un video más de una presentación, pero sin entrar en detalles de la novedad.
o del mérito científico-tecnológico. Para eso está el documento del proyecto. Ya, yo creo que ya son las 12. Hemos tratado de responder. Han llegado muchísimas consultas. Muchas gracias de todas formas por todas las dudas. Hay varias que se repiten. Vamos a tratar también de este documento, de poder de hacerlo llegar en la medida que podamos. Hay muchas que están repetidas, así que si ustedes no las ven es porque ya se respondió antes. Y mucha suerte. Recordar la página web de ANIT concursos, donde ustedes pueden postular, están las bases, también está la mesa de ayuda de ANIT, que ustedes pueden realizar todas las consultas posibles. Recordar que el cierre de la convocatoria es el 10 de septiembre a las 17 horas. Traten de hacer las postulaciones antes, ya que cuando hay muchas personas haciendo al mismo tiempo pueden haber problemas de conexión. No queremos que ocurra eso, así que y mucha suerte. Quería complementar un poquitito, Paula, respecto a la plataforma de postulación. Cuando ustedes hacen la plataforma, la envían al borde de la hora, la plataforma Sí. después, antes de mandarla, les pide una validación donde deben volver a ingresar la clave, ¿ya? Y por ende, muchos de aquellos que están en el filo del límite del tiempo creen que tienen la postulación lista y no, pues tienen que volver a iterar con su clave, nombre de usuario y clave en la plataforma, y eso se demora al menos 2 minutos más. Por ende, y de hecho son los recursos de reposición que recibimos, tienen que ver con eso. Así es que lo que les pido, y el equipo les pedimos acá de todo corazón, manden la postulación, ojalá a más tardar en la mañana de ese día. No va a haber ninguna diferencia entre que un par de horas, por lo tanto, trabajenla con calma, con tiempo, y asegúrense de que están todos los documentos que corresponden. Para nosotros es un costo importante hacer la admisibilidad y los informes de inadmisibilidad también. Así es que solamente les queremos pedir eso como equipo y, como decía la Paula, desearle toda la suerte y que les vaya excelente en la postulación. Sí, quizás recordar también, no sé si hay acá, pero recordar que la base dice que si obtienes un proyecto Startup Ciencia 2025, no puede postular al 2026. Sí, hay algunas restricciones ahí que los invitamos a revisar. Que tengan ¿Estamos? muy buena tarde y los esperamos. Que no lo hagan las Excelente. postulaciones a último minuto. Eso, Consulten todas las dudas por todos los canales. Que les vaya muy bien. eso, gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias al equipo también. Muchas gracias. Chao.